¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a analizar las habilidades básicas del pensamiento. Estas son la observación, comparación, relación, clasificación y la descripción. Las habilidades básicas del pensamiento constituyen el primer nivel de las habilidades del pensamiento. Son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan además la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Las habilidades del pensamiento se asocian a la capacidad de desarrollo de procesos mentales que permiten resolver varias y distintas cuestiones. Estas habilidades del pensamiento nos sirven para expresar ideas con claridad, argumentar, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis. Las habilidades básicas de pensamiento son las que nos sirven para circular en el mundo cotidiano. Están ubicadas en el nivel reflexivo y tienen una función social. Se recurre a este nivel de procesamiento para la mayoría de los asuntos de la vida cotidiana, ya que ésta no exige el manejo de detalles. Desarrollar la habilidad básica de pensamiento implica que el individuo logre tanto la fase cognitiva, esto es, vivir el proceso del aprendizaje, como la fase cognitiva, que significa o implica darse cuenta del proceso. La función de las habilidades básicas del pensamiento es doble. Por un lado, sirven para la mayoría de los asuntos cotidianos. Por el otro, nos sirven de base para los asuntos que deseamos comprender de una manera más profunda. Quien desarrolla la habilidad básica de pensamiento de manera completa facilita su trabajo de comprensión analítica y, posteriormente, crítica. ¿Cuáles son esas habilidades básicas del pensamiento? La primera de ellas es la observación. Es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación a fin de identificar sus características y al ser representadas mentalmente se conservan de modo que sean útiles y recuperables cuando se requiera. La observación tiene dos momentos. Un momento concreto, cuando se usan los sentidos como fuente primaria para conocer el objeto, evento, persona o situación, como cuando probamos una comida, reconocemos sus olores, sabores y texturas. Posteriormente viene un momento abstracto, que se refiere a la reconstrucción de los datos en la mente, lo que posibilita posteriormente poder dar cuenta de las características observadas. Podemos decir también que la observación puede presentarse de dos maneras. Puede ser directa, cuando el objetivo que se define indica el uso de los sentidos de la persona que está realizando el proceso. En este caso, se da el conocimiento y la observación de una fuente primaria, ya que la persona que está observando es quien adquiere el conocimiento acerca de los objetos que observa. También puede darse de manera indirecta, cuando el objetivo indica la identificación de las características del objeto, persona, evento o situación a través de otras personas o medios de comunicación, lo que se conoce como fuentes secundarias. ¿Qué hacer para observar? Como primer punto debemos identificar el objeto de observación, aquello que requiere en un momento dado adquirirse las características que identifican a ese objeto, a esa situación, persona, evento. Posteriormente, definir el propósito de la observación, con qué finalidad estamos observando esa situación, ese evento, esa persona. Después, debemos fijar la atención en las características relacionadas con el propósito de la observación, esto es, formular las preguntas que me van a servir de guía para aquello que yo quiero identificar en el objeto que estoy observando.
Posteriormente, identificar dichas características y organizarlas de acuerdo a lo que en un momento dado nos interesa conocer, para posteriormente poder formular una descripción de todo lo que hemos observado. Una parte importante consiste en verificar o darnos cuenta del proceso de observación, si aquello que hemos observado en un momento dado cumple con la finalidad o el propósito de adquirir las características de aquello que observamos, en cuyo caso el ciclo estará cerrado y podremos comenzar una nueva observación a fin de continuar obteniendo otras más características. Otra más de las habilidades básicas del pensamiento es la comparación. Esta es una extensión de la observación y consiste en establecer semejanzas y diferencias entre los objetos de estudio con base en variables seleccionadas. Puede darse en distintas personas, objetos, eventos o situaciones o dentro de la situación misma. Una variable es un tipo de característica, por ejemplo, color, temperatura, textura, etc. Las variables pueden tomar diferentes valores a su vez, y estos valores pueden ser cualitativos o cuantitativos. La comparación se fundamenta en la información que proporciona la observación. En la vida diaria, constantemente estamos comparando. Se comparan características de las personas, condiciones de trabajo, precios en el supermercado, servicios que ofrece un proveedor, etc. Esta operación permite generalizar o particularizar las características de las personas, objetos, eventos o situaciones. ¿Qué tienes que hacer para establecer las diferencias y las semejanzas en los objetos observados? Para identificar las diferencias en los objetos, debemos definir primero que nada el propósito de la comparación, establecer aquellas variables que deseamos en un momento dado comparar y fijar la atención en las características relacionadas con esas variables. Posteriormente, identificar las diferencias y darse cuenta de ese proceso de comparación. De la misma forma, hacemos este mismo procedimiento para identificar aquellas semejanzas, esto es, aquellas variables en las que ambos objetos presentan las mismas características. La siguiente es la habilidad básica de relación. El proceso de relación consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en la comparación se establecen semejanzas y diferencias de una manera independiente y en la relación se llega un paso más allá en el proceso de la información, ya que se toman estas semejanzas y diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, la afirmación o la negación de algo. El proceso de relación se da una vez que se han obtenido los datos productos de la observación y de la comparación. En ese momento, la mente humana realiza abstracciones de esa información y establece nexos entre los datos, entre los informes, las experiencias previas y la teoría. Observemos en este ejemplo la imagen que se nos muestra. Nosotros podemos, por medio de las habilidades básicas del pensamiento, establecer relación entre estas dos imágenes. Podemos decir que ambos son felinos, que ambos son veloces, que ambos pertenecen a la familia de los carnívoros. Esto lo obtenemos una vez que hemos observado a cada uno de los sujetos y les hemos asignado características similares. Esto es, hemos hecho una comparación que nos permite establecer las semejanzas y las diferencias que existen entre un objeto y otro. El paso siguiente es establecer una relación entre estas variables.
ambos son felinos, ambos son mamíferos, ambos son veloces, pero podemos establecer relación, por ejemplo, entre la variable de la velocidad y decir que el leopardo es más veloz que la pantera. ¿Qué podemos hacer para establecer las relaciones entre las variables? Definir el propósito de la relación. Establecer esas variables que vamos en un momento dado a relacionar. Fijar la atención en las características relacionadas con las variables surgidas durante el proceso de la observación. Identificar las semejanzas y diferencias que hemos obtenido previamente en el proceso de comparación y de este modo identificar nexos entre aquellas cualidades o características que estamos comparando. De este modo, establecer las relaciones en forma de juicios que nos permitan darnos cuenta del proceso de relación que hemos especificado. Otra de las habilidades básicas del pensamiento es la clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite realizar dos tipos de operaciones. Primero, agrupar conjuntos de objetos en categorías denominadas clases. Y segundo, establecer categorías, esto es, denominaciones abstractas que se refieren a un número limitado de características de objetos o eventos y no a los objetos directamente. Por medio de la clasificación, organizamos el mundo que nos rodea, lo que nos permite comprender con mayor facilidad hechos y fenómenos, definir conceptos, hacer generalizaciones, etc. La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. Es una operación epistemológica fundamental. Para que podamos entender lo que es la clasificación, pongámoslo de esta manera. En el grupo de chicos o en el grupo de alumnos del salón, podemos hacer y dividir estos conjuntos de chicos en niños y niñas. De esta forma los estamos clasificando. Para separar un conjunto de elementos en clases, se necesita dividir dichos conjuntos en subconjuntos, de modo tal que los elementos de cada subconjunto compartan las mismas características esenciales. Las características esenciales son aquellas características compartidas por un conjunto de personas, objetos, eventos o situaciones. Se utilizan para agruparlos con base en sus semejanzas y diferencias. Constituye una operación de pensamiento fundamental. En el caso de la separación de los chicos de la clase en niños y niñas, necesitamos dividir todo el grupo en diferentes subconjuntos, el subconjunto de las niñas y el subconjunto de los niños. Estos conjuntos, a su vez, podemos nuevamente hacer una división y podemos decir las niñas cuyo cumpleaños está en los meses de enero, febrero, marzo y abril, forman un grupo o un conjunto. Las niñas que tienen su cumpleaños de mayo, junio, julio, agosto, se integran en otro conjunto. Y las niñas que cumplen años en el resto de los meses del año integrarían otro conjunto. La característica esencial que comparten cada una de ellas dentro de su subconjunto es la fecha de su cumpleaños. Podemos mostrar otros dos más ejemplos acerca de cómo podemos clasificar distintos eventos, situaciones, personas. Por ejemplo, podemos hacer conjuntos de personas, tomando, por ejemplo, el conjunto de papá, hermano, tío, abuelo. ¿Cómo podríamos clasificarlos? Bueno, podríamos clasificarlos como personas que pertenecen o son de una misma familia. También podríamos clasificarlos diciendo que todos ellos
son seres humanos. O pudiéramos hacer una tercera clasificación en donde establecemos que todos ellos son del sexo masculino. Otro ejemplo más, podemos establecer una clasificación para los tipos de hongos. ¿Qué características deben poseer para ser considerado como un hongo? Estar desprovistos de clorofila, ser multicelulares y no poseer raíces, ni tallos, ni hojas. Serían las características esenciales que le permitirían en un momento dado clasificarlo como un tipo de hongo. El esquema para representar el proceso de la clasificación vemos que parte de la observación, pasando por la comparación, la relación y enseguida podemos definir los criterios de clasificación, esto es, bajo qué variables vamos en un momento dado a dividir ese grupo o ese conjunto de personas, situaciones, eventos e identificar los grupos de objetos que comparten esas mismas características para formar los subconjuntos o los grupos en una clase o en un conjunto específico. Una más de las habilidades básicas del pensamiento es la descripción. Descubrir es dar cuenta de lo que se observa. En un primer nivel de conocimientos, describir consiste en dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Cuando realizamos el proceso de descripción, una herramienta fundamental es la utilización de preguntas guía. Por ejemplo, si quisiéramos describir una persona, tendríamos que preguntarnos quién es, cómo se llama, qué edad tiene o a qué se dedica. Si deseamos describir un objeto, qué es, qué tiene, qué hace, qué función realiza o para qué se usa. Cuando tratamos de describir eventos o situaciones, ¿dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes intervinieron? ¿Y qué fue lo que pasó? Estas preguntas guía me van a servir para poder elaborar la descripción de ese fenómeno, persona, objeto o evento del cual estoy queriendo obtener sus características. Luego entonces se fija la atención en las características que están relacionadas directamente con las preguntas. ¿Cómo desarrollo o promuevo en mi persona las habilidades básicas del pensamiento? Una de las acciones que nos va a ayudar a desarrollar esas habilidades básicas del pensamiento es la lectura. El leer nos ayuda a desarrollar varias de estas actividades y con el tiempo esto nos permite hacer juicios con base en una información. También podemos hacer actividades que contengan razonamiento lógico y sean entretenidos para así no perder el interés, como por ejemplo los rompecabezas o los juegos de memoria. Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de observación, comparación, relación, etc., que es el proceso de cognición, le continúa un proceso que se conoce como la metacognición. Esta se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprende. Gracias a la metacognición, las personas pueden conocer y regular los propios procesos mentales básicos que intervienen en su cognición. La capacidad de la metacognición se encuentra en un orden superior del pensamiento. Se caracteriza por un alto nivel de conciencia y de control voluntario, ya que permite gestionar otros procesos cognitivos más simples.
El conocimiento sobre la propia cognición implica que un individuo es capaz de tomar conciencia del funcionamiento de su manera de aprender y comprender por qué los resultados de una actividad han sido positivos o negativos. El uso de las habilidades metacognitivas nos permite obtener la información que necesitamos, ser conscientes de nuestros pasos durante el proceso de solución de problema y evaluar la productividad de nuestro propio pensamiento. La metacognición, entonces, nos sirve para la resolución de problemas, ya que nos conduce a la adquisición de algunas habilidades relativamente específicas para mejorar el pensamiento. También nos permite pensar de una manera más crítica y creativa. Nos ayuda a ser más eficaces al solucionar problemas, al tomar decisiones, al conceptualizar, al planificar, al inventar, etc. Nos permite obtener la información que necesitamos, ser conscientes de nuestros pasos durante el proceso de solución de problemas y evaluar la productividad de nuestro propio pensamiento.